Psicología cognitiva. La psicología cognitiva es la que se encarga de estudiar y analizar la capacidad y las reacciones de las personas ante determinados estímulos externos. Hoy en día la psicología cognitiva ha tomado bastante relevancia en la sociedad, especialmente en las áreas relacionadas con la educación y las interacciones sociales. Objetivos de estudio. Al igual que toda ciencia, la psicología cognitiva tiene sus áreas de estudio más o menos definidas, donde se concentra gran parte de su investigación científica. El primero de ellos es la atención. Se encarga de analizar las capacidades neuronales para adquirir, administrar y utilizar la información proporcionada. Luego está la percepción. En esta se encarga de analizar los factores externos y las consecuencias conductuales a la exposición de los mismos a través de la percepción de cada persona. Aprendizaje. Esta área se encarga de estudiar los estímulos cognitivos y su influencia sobre el proceso de aprendizaje. Este objetivo de estudio empezó a surgir a partir de los principios del 2000, cuando una gran parte de los estudios de psicología cognitiva se empezó a interesar en este objetivo. La memoria. La memoria se encarga de estudiar las capacidades neuronales de retener y almacenar información dentro del cerebro. Los pensamientos. Se encargan de estudiar los pensamientos que tiene un individuo y cómo los mismos desencadenan tipos de reacciones ante determinados estímulos externos. La psicología cognitiva se centra en estudiar el rol que juegan los pensamientos sobre las reacciones y ciertos patrones de la conducta humana. El lenguaje se encarga de estudiar las habilidades de procesamiento de la información a través del lenguaje verbal y no verbal. Los procesos cognitivos se dividen en dos: procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Los procesos cognitivos básicos son aquellos que nos permiten captar la información, almacenarla en nuestro sistema para posteriormente trabajar con ella. Entre estos procesos cognitivos básicos se encuentran la sensopercepción, atención, procesamiento de la información y la memoria. La sensopercepción es el proceso cognitivo básico mediante el cual captamos las sensaciones a través de los diferentes receptores que disponemos en nuestro organismo y posteriormente los percibimos al organizar la información de los receptores para dotarla de un sentido. La atención. La atención permite que el ser humano seleccione, focalice y mantenga sus recursos mentales en una estimulación determinada. Existen diferentes tipos de atención, entre ellas la focalizada o la sostenida, la dividida, la voluntaria o la involuntaria, la abierta o la encubierta. Procesamiento de la información. Es uno de los procesos cognitivos básicos, el cual nos permite que la información sea captada, procesada y pueda llegar a ser elaborada. Existen los procesamientos automáticos controlados, secuenciales y paralelos. La memoria. Ejerce un papel fundamental en la cognición, puesto que permite mantener en el sistema la información percibida previamente y trabajar con ella tanto como a corto y a largo plazo. Podemos encontrar la memoria declarativa y la no declarativa. Procesos cognitivos superiores. Se consideran procesos cognitivos superiores aquellos que suponen el nivel máximo de integración de la información, siendo procesos que se derivan de la unión de información proveniente de diversas modalidades sensoriales y procesos cognitivos básicos. Entre ellos encontramos el pensamiento, que el pensamiento es el principal y el más conocido proceso cognitivo superior. En él integramos toda la información. A partir de él realizamos diferentes operaciones mentales. Nos permite formarnos conceptos, elaborar juicios, deducciones y aprender algunos de los tipos de pensamientos que podemos encontrar solo en el razonamiento, el razonamiento inductivo, el deductivo e hipotético deductivo. Las funciones ejecutivas. Estas nos permiten gestionar la conducta y el conjunto de procesamientos cognitivos mediante la puesta en marcha de distintas habilidades como la inhibición conductual, la planificación, la toma de decisiones o entre otras. El aprendizaje. La capacidad de aprendizaje se deriva en gran medida de la capacidad de prestar atención a la estimulación posteriormente almacenada en la memoria y poder recuperarla posteriormente. Luego tenemos el lenguaje. El lenguaje, además para comunicarnos con el entorno y nuestros semejantes, es utilizado para regular internamente nuestra conducta a través de autoinstrucciones. Luego tenemos la creatividad.
Supone la elaboración de estrategias o vías de pensamiento novedosas y alejadas de lo aprendido y adquirido mediante la experiencia. Así pues, los procesamientos cognitivos que pertenecen al ámbito de la creatividad son aquellos que escapan de las rutas convencionales de pensamiento. Por último, tenemos la motivación. A través de esta vinculamos y dedicamos nuestra energía a una cosa en particular, relacionando cognición, emoción y arousal. Gracias a ella podemos dirigir nuestra conducta y puede facilitarnos o dificultar la adquisición o el procesamiento de la información. Ventajas de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva nos proporciona orden, ya que tiene una estructura sistematizada, lo que esto nos permite contar con técnicas bastante protocolizadas, de manera que los pasos y las fases a seguir estén claramente delimitados. Cuenta con evidencia empírica, ya que se ha comprobado que las técnicas cognitivo-conductuales funcionan a la hora de reducir la sintomatología de los pacientes. También nos da como ventaja su versatilidad, ya que esta terapia es aplicable a numerosos problemas psicológicos. Nos da un paciente activo y trata de fomentar el cambio del paciente, entendiendo que es este el que debe dar los pasos hacia su mejoría. Y por último, tenemos la accesibilidad, ya que al tratarse de una de las terapias más extendidas, hace sencillo encontrar profesionales formados en esta clase de tratamiento psicológico. La psicobiología es una ciencia interdisciplinaria que estudia los fenómenos psicológicos y la conducta humana desde un punto de vista biológico, es decir, busca darle ese sentido científico y esa relación que existe entre los procesos biológicos y los procesos mentales. Adopta íntegramente la visión científica del mundo que sostiene que los procesos mentales son realmente procesos cerebrales en los cuales, por supuesto, va a estar incluido todo nuestro sistema nervioso. Su objeto de estudio son los procesos mentales, como la percepción, la conciencia, la inteligencia, las emociones, la memoria y el aprendizaje. Además, estudia también cómo el funcionamiento del sistema nervioso en conjunto con factores ambientales pueden influir en la conducta humana. Las principales características de la psicobiología es que estudia procesos como la percepción, aprendizaje y memoria, como ya lo habíamos dicho, pero desde una perspectiva biológica. Es decir, busca darle ese sentido orgánico, ese sentido biológico, cómo todo nuestro sistema influye en estos procesos y cómo explicar que no son solamente procesos mentales. Además, también estudia procesos cerebrales vinculados a diversas psicopatologías, como por ejemplo la depresión, las adicciones, la ansiedad, entre otros. Agrega problemas de la etología, la ecología del comportamiento y la biología evolutiva y del desarrollo, ya que como lo comentaba, es una ciencia interdisciplinaria que tiene influencias de algunas otras ciencias. Unas características es que se pregunta en qué momento del desarrollo individual y de la evolución de las especies comienza la conciencia. Además, rechaza la idea tradicional conductista que la conciencia no es un estudio o no es un objeto de estudio científico. Como muchas otras ramas de la psicología, siguen con esta teoría de la evolución de Darwin. Sin embargo, la psicobiología busca comprender en qué momento de esa evolución y cómo todos esos factores ambientales y el paso del tiempo crean la conducta humana como la conocemos hoy día, planteando que, como lo decíamos antes, la conciencia no es un estudio, sí es un estudio científico, ya que como lo habíamos visto anteriormente, las teorías conductistas rechazan toda esta parte, ya que ellos comentan que solamente lo visto ante los ojos se puede evaluar. Y por su parte, la psicobiología viene a tratar de dar otro sentido a esto y plantea problemas concernientes a la lateralización del cerebro, el lenguaje y la racionalidad. Esto tomando en cuenta, por ejemplo, lo planteado de que un hemisferio del cerebro está más relacionado con la parte creativa, mientras que el otro hemisferio está más relacionado con la parte analítica. Dentro de las principales ramas de la psicobiología tenemos la psicología fisiológica. Ella estudia mecanismos neurológicos del comportamiento, pero a través de manipulación y registros del cerebro, utilizando básicamente animales, ya que lo hace con técnicas más invasivas. Tenemos la psicofarmacología, que estudia la actividad cerebral con drogas y psicofármacos, y cómo algunas de estas drogas pueden causar alteraciones en el sistema nervioso y por lo tanto causar alteraciones de la conducta. La neuropsicología estudia las disfunciones cerebrales que pueden ser causadas tanto por enfermedades,
accidentes o neurocirugías que causaron algún problema, con el objetivo de beneficiar a los pacientes. Ellos lo estudian principalmente con problemas con enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Tenemos la psicofisiología, que a diferencia de la psicología fisiológica, busca esa relación entre la actividad fisiológica y los procesos psicológicos de los seres humanos, pero desde un punto de vista menos invasivo, utilizando métodos como por ejemplo los electroencefalogramas, tratando de dar sentido a mecanismos como por ejemplo la sudoración al momento de estar nerviosos. Tenemos también la neurociencia cognitiva, que estudia las bases neuronales de la cognición, como el pensamiento, memoria, atención y procesos perceptuales complejos, que busca dar ese sentido o explicar la forma en que los humanos podemos aprender. Y por último tenemos la psicoendocrinología, que es una interacción entre el sistema endocrino y el sistema nervioso y cómo estos influyen en las conductas y emociones, teniendo en cuenta que la parte endocrinológica, por ejemplo, al tener una alteración en la glándula tiroides, puede causar o puede afectar aún más problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión. Mi nombre es José Díaz, soy estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú y hoy voy a hablar de la genética conductual. ¿Qué es? Es una disciplina científica que tiene como objetivo investigar la influencia de la genética en el comportamiento, la interacción entre la herencia y el medio ambiente en la medida en que afecta a la conducta. En la actualidad, sabemos que la mayoría de comportamientos se han afectado por la genética del propio individuo. Por lo tanto, no es importante saber si los genes son importantes o no, sino más bien estudiar en qué medida afectan a una conducta específica. El objeto de estudio. La genética conductual tiene muchos intereses en el estudio del comportamiento humano, y entre los principales tenemos la herencia de rasgos. Trata de varios fenómenos al que normalmente llamamos herencia genética, y en su desarrollo el comportamiento surge de manera compleja, por lo que en esta parte interactúa con el genotipo de manera no lineal respecto al ambiente. Trastornos del comportamiento. Ciertamente, los estudios de genética en población realizados en gemelos homocigotos y heterocigotos, hermanos de sangre y hermanos por adopción, son información de gran valor para comprender si de verdad hay influencia en los genes, en los fenómenos conductuales. La personalidad. Las conclusiones más importantes derivadas de la literatura indican que casi todas las habilidades cognitivas muestran una influencia genética apreciable y que la influencia del entorno después de la infancia no es significativa. Inteligencia y memoria. La inteligencia ha sido el rasgo más estudiado en genética de la conducta. Por inteligencia se ha entendido aquello que mide en las pruebas. El conjunto de los datos obtenidos con diferentes métodos apuntan hacia una heredabilidad del coeficiente intelectual en torno al 0,50. Métodos de la inteligencia conductual. Esta ciencia ha construido métodos y procedimientos para realizar sus investigaciones con un enfoque cuantitativo, entre las cuales son el estudio de gemelos. Se basa en la comparación de gemelos idénticos y distintos. Separa las causas genéticas de las ambientales en el origen y desarrollo de la conducta. Estudio de adopción. Se trata de estudiar a los individuos genéticamente relacionados, como los gemelos idénticos, que viven separados, y sujetos sin relación genética que viven juntos. De esta forma, se puede observar si su comportamiento es similar debido a un factor genético o algún otro factor. Estudio de familia. Son aquellos estudios que son realizados en el mismo grupo familiar, padres, hijos, hermanos. Se realizan observaciones del comportamiento de los descendientes de ese grupo familiar que están genéticamente aparentados. Ahora, los supuestos de la genética conductual. Los métodos para estimar la contribución genética y ambiental parten de una serie de supuestos o asunciones, entre los que podemos destacar las siguientes. El primero es el ambiente. Compartir ambiente hace que las personas se parezcan, pero si su caso es contrario, entonces estas harán que se diferencien. El segundo es la influencia de los genes en el fenotipo, que ocurre de una manera aditiva, y eso quiere decir que se parte del supuesto de que hay una relación lineal directa entre la cantidad de genes comunes y la similitud de las características de personalidad. Mientras más genes en común tenga el individuo,
más semejanzas tendrá, y viceversa. Características. Estudia la influencia de los genes en el comportamiento. Analiza el código genético humano para entender cómo los factores genéticos participan en el comportamiento de este. Se profundiza sobre la estructura y funcionamiento del ADN. Incluye conductas visibles, aspectos cognitivos y personalidad. La genética conductual centra su investigación sobre las manifestaciones conductuales de los individuos. Analiza la influencia del entorno en la conducta. Los rasgos biológicos heredados son analizados en el contexto en el que se desarrollan y son manifestados. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Chiquinquira Vilches y yo les voy a hablar sobre personas significativas en la historia de la psicología. Jan Piaget. Jan Piaget fue un psicólogo suizo cuya teoría del desarrollo cognitivo revolucionó nuestra comprensión de cómo los niños adquieren conocimientos y cómo piensan. Según Piaget, los niños pasan por diferentes etapas cognitivas a medida que crecen, empezando por la etapa sensoriomotora hasta la etapa de las operaciones formales. Su enfoque se centró en cómo los niños adquieren sus propios conocimientos y a través de la interacción con su entorno. Iván Pavlov. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso conocido por sus experimentos en el condicionamiento clásico. Pavlov demostró que todos los organismos pueden aprender a asociar un estímulo neutral con un estímulo condicionado y así dar una respuesta condicionada. Su famoso experimento en perros salivando en respuesta a una campana es un ejemplo clásico del condicionamiento clásico. El trabajo de Pavlov sentó las bases del estudio del aprendizaje y la conducta en la psicología. Skinner. Skinner fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones al campo del condicionamiento operante y del análisis de la conducta. Skinner argumentaba que el comportamiento humano está influenciado por las consecuencias de dicho comportamiento. A través del refuerzo positivo y negativo es posible moldear y controlar el comportamiento de las personas y los animales. Su enfoque tuvo un gran impacto en la psicología conductista y la terapia conductual. Paul Ekman. Paul Ekman fue un psicólogo estadounidense conocido por su investigación sobre las expresiones faciales y las emociones básicas. Ekman descubrió que existen 6 emociones básicas universales que se expresan de manera similar en diferentes culturas: la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa, la ira y el disgusto. Además, desarrolló una teoría sobre las microexpresiones faciales, que son expresiones fugaces que revelan emociones genuinas y también pueden detectar mentiras. Su enfoque fue de gran importancia para la psicología de las emociones y también para ser utilizadas en áreas como la detección de mentiras y la comunicación no verbal. Carl Rogers. Carl Rogers fue un psicólogo estadounidense conocido por su enfoque humanista centrado en la persona. Rogers creía en la importancia de la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad en el proceso de terapia y crecimiento personal. También su enfoque se basaba en que cada individuo tiene su propia capacidad innata de resolver sus problemas y alcanzar su potencial máximo. El trabajo de Rogers
se basaba en que la terapia era centrada en el cliente, es decir, que tenía que ser en un ambiente terapéutico, seguro y empático para que el cliente pueda, pueda, pueda expresar sus sentimientos y experiencias para así alcanzar su máximo autoconocimiento y crecimiento personal. Muchas gracias.